Algoritmo de máquina. Novena partida del match por el campeonato del mundo entre Gukesh y Dean, que se celebra en Singapur. Toda la partida es casi perfecta, sin errores según el algoritmo de la máquina. He intentado comentar al menos algunas ideas de la apertura y algunos movimientos del medio juego, porque el final es en realidad un intento de mostrar que se están ganando el premio y luchando, pero creo que es pura pantalla. Podían haber firmado el empate una vez entrado en el final. Otra partida sin color ni emociones, que comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, G3, intentando plantear una apertura catalana. Veamos por qué este comentario más adelante. El negro jugó ahora alfil B4 jaque. ¿Cuál es la idea de este jaque de Bogolyugo? Intentar descolocar las piezas del blanco. Pero veamos ahora otra alternativa, donde las negras juegan D5, alfil G2, alfil E7, caballo F3, que es la línea más común para entrar en la catalana. Después de alfil B4, el blanco jugó alfil D2. Esta es una de las formas de cubrir el jaque, pero el alfil aquí queda en una incómoda posición a cambio de una pérdida de tiempo con el alfil de las negras. Otras líneas podrían ser, en lugar de cubrirse con el alfil caballo C3, que pasaría a una defensa ninso-india. Por esta jugada es que hice el comentario de intentando jugar la catalana anteriormente. Esta posición es conocida, si mal no recuerdo, variante Romanichín, que fue jugada entre otros grandes maestros por Kasparov, Carlsen y Karpov, que podía seguir ahora, por ejemplo, en Roque, alfil G2, C5 y caballo F3. La otra forma de cubrir el jaque es con caballo D2, que es otro desarrollo para hacer ver que el jaque no es apropiado. Pero en realidad el caballo en esta casilla no está bien porque limita el desarrollo del alfil de C1. Siguiendo la partida con alfil D2, alfil E7. Se ha perdido un tiempo con el alfil, pero el de las blancas también tendrá que perder un tiempo más adelante. Siguió alfil G2, desarrollando el alfil en la gran diagonal, donde es típico en la catalana, D5, caballo F3, enroque, C6. Ahora sí podemos decir que estamos en una apertura catalana, variante cerrada, donde el blanco continuó con dama C2. Es la línea más empleada aquí. Se defiende el peón de C4 y se espera la continuación del negro para elegir la ubicación del resto de las piezas menores. Además, con este movimiento se cede la casilla D1 a la torre. Otras variantes más empleadas en lugar de la del texto son las siguientes. Por ejemplo, alfil F4, que reconoce que el alfil en D2 no está bien situado y se pierde otro tiempo en jugarlo, pero está compensado por la pérdida de tiempo del alfil negro de la casilla B4 a E7. Una continuación sería, por ejemplo, D por C4, caballo E5, caballo D5, caballo por C4, caballo por F4 y G por F4. Y aunque la posición está igualada, las negras tienen dos alfiles a cambio de los peones doblados del blanco. La posición semicerrada no favorece mucho a los alfiles. El alfil de G2 tiene buena actividad en la diagonal donde se encuentra. La columna G está semiabierta para cualquier actividad de las torres. Para intentar en esta semiabierta columna
crear debilidades en el enroque enemigo. El punto E5 es un fuerte bastión para ubicar en un puesto avanzado al caballo de C4. La otra alternativa es dama B3, que tiene la misma función que dama C2 de defender el peón de C4 al mismo tiempo que cede la casilla D1 a la torre, así como intentar cambiar el mejor alfil de las negras por medio de alfil B4. Seguimos entonces con dama C2, caballo de B a D7 y torre D1, llevando a cabo su plan una vez que se ha jugado la dama C2. B6 es la mejor forma para desarrollar el alfil de C8 a B7, con la idea más adelante de realizar la jugada liberadora C5. Alfil C3. Aparentemente se regala un peón en C4. Veamos otras alternativas a esa jugada, que es, por ejemplo, alfil F4, así como alfil G5 o B3, todas con una posición igual. No se observan debilidades en ninguno de los bandos. Tras la jugada, alfil C3 siguió alfil B7. La captura D por C4 sería un error que permita al blanco el salto caballo E5 con clara ventaja. El peón se recupera, el alfil de G2 se activa. Las negras no deben capturar en E5 por lo siguiente. Digamos caballo por E5, D por E5 atacando el caballo de F6 y ahora caballo D7. No es una buena idea jugar aquí caballo D5 debido a E4 y el caballo está clavado. Por lo tanto, caballo D7, caballo A3, dama C7 y caballo por C4, con un puesto avanzado muy bueno para el caballo en D6. Seguimos con alfil B7, caballo de B a D2, dama C7, torre de A a C1, torre de F a D8. Una novedad en esta posición. Anteriormente, el negro había jugado torre de A a C8, B3, H6, dama B2, dama B8, caballo E5 y torre de F a D8. Aquí la alternativa caballo por E5, D por E5 y caballo D7 es igual. Después de torre F de 8, el blanco jugó E4, cuando lo mejor hubiera sido caballo por D7, torre por D7 y C5, con igualdad, pero las blancas tienen un juego más cómodo por su espacio en el ala de dama y el alfil de B7 algo atascado en su posición. Después de E4, caballo por E5, D por E5 y caballo por E4. No es la mejor continuación. Las negras obtenían una iniciativa digna de considerar con caballo G4. Después de los cambios caballo por E4, D por E4 y alfil por E4, la posición está igual, pero en la partida Leamy y Fedorchuk en la Bundesliga de 2018 culminó con la victoria de las blancas en 81 movimientos. Evidentemente que la ventaja de espacio del blanco tal vez le haya dado alguna posibilidad de obtener la victoria en esta posición de igualdad. Seguimos entonces con torre de F a D8, B4. Ahora no queda otra que impedir C5 por parte de blanco, así que hay que jugar C5, B por C5, B por C5 y dama B2. La dama se puede exponer a una torre en B8, aunque esto no perjudica mucho la posición. La alternativa D por C5, caballo por C5, alfil D4
era una línea de igualdad. En la partida siguió dama B2, caballo B6 y alfil A5. Ambos juegan con precisión de algoritmo de máquina. No hay variantes donde el equilibrio se pueda romper a no ser que se intente, a lo Lasker, afectar psicológicamente al contrario con posiciones complejas. Eso, claro está, sería un riesgo de torneo, no de campeonato mundial. Las negras continuaron con D por C4. Desde hace varios movimientos la teoría ha desaparecido y ambos juegan muy preciso para no caer en desventajas. Difícil de hacer comentarios. Caballo por C4, alfil por F3. Primera jugada imprecisa que da ventaja ligera a las blancas. El cambio caballo por C4 era igual. Después de la captura torre por C4, dama por A5, dama por B7, caballo D7. De nada vale la captura del peón en A2 debido a torre de C a C1 manteniendo la igualdad. Por lo tanto, después de alfil por F3 siguió la jugada necesaria e intermedia alfil por B6. No deja pasar la oportunidad de jugar lo correcto, porque no era bueno alfil por F3 debido a caballo por C4, alfil por C7, caballo por B2, alfil por A8 y torre por A8, posición en la que las dos piezas menores son mejores para las negras que la torre del blanco. Por lo tanto, alfil por B6, A por B6, alfil por F3, torre A6. La alternativa era, en este momento, torre A7, E3, caballo D5, caballo A3, dama B8, caballo B5 y torre de A a D7. Era una línea valorada como mejor que lo realizado en la partida, que de todas formas es igual. Después de torre A6, el blanco jugó dama B5, calculando claramente que se deja el peón de A2 por el de B6 para ganar un peón, pero que finalmente la actividad de las negras permite recuperar todo y llegar a la igualdad. La jugada mejor era el salto, en este momento caballo E5, planteando más problemas al negro, quien tendría que recurrir con más profundidad al algoritmo de la máquina. Seguimos entonces, después de dama B5, torre por A2. La posición es de completa igualdad. Los peones del ala de dama desaparecerán y todo el resto de la partida se hará en la otra mitad del tablero. Caballo por B6, amenazando caballo A4, que fue impedido con dama A7. Dama B1, torre B8. Nuevamente lo mejor, no se debe capturar en D4 con nada, puesto que torre por D4 lleva a la derrota. Después de torre por D4, C por D4, torre C8, jaque, alfil F8, dama B4 y las negras tienen que abandonar. Así como C por D4 es respondido con caballo C8, donde la dama está sobrecargada en la defensa del alfil y la torre, por lo que se pierde material. Por lo tanto, lo correcto fue lo hecho en la partida: torre B8, D por C5, torre A6, dama B5, alfil por C5, dama por C5, dama por B6, dama por B6, torre de A por B6, torre C6, torre por C6 y alfil por C6. La posición está igualada. Por regla general, torre más alfil es mejor que torre más caballo, pero cuando los peones están en el mismo flanco, esta ventaja es cuestionable. Siguió la partida con G5, rey G2, torre B2 y rey F1. No se puede defender el peón avanzando el mismo por medio de E3 debido al salto caballo G4 y las negras ganan ante la amenaza caballo por E3 o caballo o torre por F2. Así que rey F1, rey G7, H3, H5, torre A1, torre C2,
alfil B5, torre C5, alfil D3, caballo D7, F4, G por F4, G por F4 y torre C3. El salto caballo F6 es una forma de intentar atacar F4, complicando algo el final, aunque sin que la sangre llegue al río. Rey F2, caballo D5, torre A4, F5, E3, siguiendo la posición igualmente pareja. Solamente el caballo ha mejorado algo, pero total, para nada. Siguió torre C3, rey F2, caballo C5, rey E3, caballo por D3, E por D3 y torre C2. Los peones blancos están todos débiles, pero fácil de defender e imposible de incrementar presión o ataque sobre ellos. Rey F3, torre D2, torre A3, rey G6, torre B3, F6. Solo un gravísimo error en este final podría hacer perder al que lo cometa. De aquí en adelante es innecesario comentar. Siguió torre A3, rey F5, torre A5 jaque, E5, F por E5, torre por D3 jaque, rey E2, torre por H3, E por F6 jaque, rey por F6, rey F2, H4, rey G2, torre G3 jaque, a lo mejor es mate, rey H2, rey G6, torre B5, torre G5, pudiera ser que deje la torre en el aire, pero torre por G5 jaque, rey por G5, rey H3, rey F6 y rey por H4, abandonando la lucha y acordando el empate. Sin más, espero que hayan disfrutado de los comentarios de la apertura y algunos que realicé para darle algún ánimo a esta insulsa partida. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!